Bienvenidos amigos, hermanos del canal de Tectón. Yo soy Marcos Vera y estoy aquí hoy con el padre Antonio María Domènech. Vamos a hacerle una entrevista porque acaba de publicar este libro, Desvelos de un sacerdote rural, y creo que va a ser muy interesante para todos nosotros conocer de qué va este libro y conocer un poquito más al padre Antonio María. Muchos ya lo conocéis porque alguna vez lo hemos recomendado, ¿verdad?, en nuestro canal, pero hoy tenemos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros. Así que vamos a aprender más de este sacerdote, vamos a conocerlo mejor y os voy a animar naturalmente a adquirir este libro, Desvelos de un cura rural. Pero bueno, enseguida vamos a hablar de este libro. Lo primero que vamos a hacer va a ser escuchar un canto y después de este canto volvemos aquí para conocer más al padre Antonio María. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Ya estamos aquí de vuelta, hermanos, y bienvenido, padre. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Estoy tan contento de poder explicar en Tectón qué significa este libro, qué ha supuesto para mí y qué puede suponer para ti si lo compras o lo lees. Mirad, el libro Desvelos de un cura rural. Aquí la primera pregunta que tengo para usted sobre este libro
es ¿cómo llegó a ser usted sacerdote? Primera pregunta. Y la segunda, porque en el libro habla un poco de esto, ¿cómo llegó usted a ser cura youtuber? Claro, es muy interesante la pregunta. Llegar a ser sacerdote es algo que el Señor puso en mi corazón desde pequeño. Yo la primera palabra que escribí y leí fue misa. Y me acuerdo como si fuera hoy, cómo me levanté del suelo corriendo a buscar a mi madre en un piso pequeñito que teníamos en la calle Rivas de Barcelona y le dije, mamá, he escrito misa. Pero la alegría no era por saber escribir, que era lo primero que escribía, sino que la alegría era porque era misa la palabra escrita. Y yo ahí ya tengo conciencia de querer ser sacerdote. Tendría 3 años y medio. Y después, al ir a Roma, el Papa me besó la frente, que todavía paseaba San Juan Pablo II por la calle, allí en la plaza de San Pedro, y cuando hice la primera comunión tenía 6 años y también le pedí a Jesús ser sacerdote, así que desde entonces no tengo ningún recuerdo en el que no pensase en que tenía que ser sacerdote. Perfecto, o sea, digamos que usted quiere ser sacerdote desde el momento en que es capaz de hablar, desde el momento en que es capaz de pensar. Sí, yo de hecho rezaba con mi madre, aprendí a hablar diciendo: Jesús mío, Virgen Santísima, San Antonio María Claret, haz que sea santo, que no me ponga malito y cuando sea mayor sea sacerdote. Y cuando me vi en el seminario con 24 años rezando esto, dije, ya soy mayor, no estoy malito y voy a ser sacerdote enseguida. Qué fantástico. ¿Y cómo llegas a ser cura youtuber? Bueno, esto casi fue una broma, porque íbamos en un coche y me estaba quejando de lo que la gente me decía, de por qué llevaba sotana, y le dije a un amigo, a Eduardo Martí, ¿por qué llevas sotana? Llevo sotana porque me da la gana, porque estoy cansado de que me digan que hace calor, porque todo el mundo se mete con mi ropa, yo no digo nada a nadie de cómo va vestido, al final cada uno que se vista como quiere. Y luego él me dijo, oiga, esto que está diciendo, ¿por qué no lo pone en un vídeo y lo sube a la red? Y me acuerdo que cogí el móvil y le di la vuelta, porque yo no sabía que se podía grabar directamente. Me dijo, padre, si le aprieta un botón, tiene cámara frontal. Y entonces el primer vídeo que grabé no sabía grabar. O sea que fue una cosa accidental. Y a partir de ahí, pues fue creciendo con el objetivo principal de evangelizar y solo evangelizar. Porque ni me interesa mucho, porque no tengo tiempo, la tecnología o los efectos especiales, que están muy bien, pero yo no me dedico a eso. Y principalmente el objetivo es dar un testimonio de fe a los demás, sobre todo a los feligreses que están en la zona donde trabajo, en mis pueblos rurales de Cuenca. Está muy bien. Entonces, la pregunta que va ahora, ¿no? Usted llega a ser sacerdote por vocación, el Señor lo ha llamado desde que es pequeño. Llega a ser youtuber por casualidad, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo se compagina el ser youtuber y sacerdote? Yo creo que es la dificultad más grande, establecer un criterio de prioridades donde se sepa que un encuentro personal como el que tenemos ahora tú y yo va antes que una llamada de teléfono, o es más importante una visita de alguien que ha venido a participar en la Eucaristía en tu pueblo a una misma llamada telefónica o grabar un vídeo, porque al final no hemos de olvidar que las redes sociales nos ayudan a encontrarnos, pero si no facilitan el encuentro con Jesucristo, que es lo que es la Santa Misa, no tiene sentido. O sea, para un sacerdote, todo aquello que no sea un encuentro con Cristo, ahora dicen mucho lo de tender puentes, y lo importante de los puentes es que lleven a Jesús, porque nosotros somos, el pontífice es puente entre Dios y los hombres, y el sacerdote es puente entre Jesucristo y su pueblo, y si no es eso, ha perdido el sentido de su ser y de su puente. Claro. Entonces lo ideal no es que nos llevemos todos bien y seamos todos amigos, que está fenomenal, sino que todos a través de o el canal, o el pueblo, o un libro, seamos amigos de Jesús. Y la única dificultad es tener tiempo para todo e intentar que todo quepa en el tiempo que tienes dispuesto para, durmiendo lo necesario y comiendo en algún momento, poder servir a los demás, pero servirlos en el sentido del servicio de Cristo, llevándoles el amor de Dios y los sacramentos. ¿Y cuáles son los desvelos del padre Antonio María? Pues principalmente vienen a través de algo que diferencia mucho la vida rural de la vida urbana, de la vida de la ciudad. Piensa que cuando alguien se opera del pueblo
o en Alcázar de San Juan, o en Villarrobledo, o en Albacete, o en Cuenca, que son los hospitales donde suelen llevar a los enfermos de mis pueblos, te estoy hablando de un radio de más de 250 kilómetros, vivir con ellos esa espera, ese informe del médico, ese estar en el hospital, pues al final te hace desvelarte. Primero porque te acuestas a las 1000 y segundo porque vives con ellos en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, y formas parte como si fueras de su familia, que al final es la familia de Jesús, la familia de la comunidad cristiana, porque llegas a conocerlo todo de lo que ellos quieren transmitirte. Y eso desvela, porque te llaman cuando han entrado en la universidad y te da alegría, y te llaman cuando se está muriendo su padre y vas a acompañar en los últimos momentos, o cuando tienen un problema y tienen que buscar una solución y piden tu criterio, tu ayuda, tu oración, tu consejo. Y al final eso, claro, cuanto más te implicas, pues más te desvela. Claro. ¿Y cuáles, si es que existen, cuáles son, si es que existen, las diferencias entre un cura rural y un cura urbano? La pregunta es clave, es fundamental para establecer criterios de convivencia en tu propio cargo pastoral, porque si no te puedes ahogar. Yo creo que en la ciudad uno vive con su comunidad parroquial, formada por aquellas personas que quieren participar de los sacramentos y de la catequesis en su parroquia, que es reducida o amplia según donde esté y según lo que quieran y según la respuesta de cada uno, pero es una comunidad parroquial entre el grupo de habitantes que pertenecen a esa parroquia. Y en un pueblo, la comunidad parroquial es todo el pueblo. Claro. Tú no puedes decir que hay 2 o 3 casas que no forman parte de la comunidad parroquial, porque no va a estar de acuerdo nadie. Porque todos participan de la fiesta del Corpus, todos participan de la Navidad o de la fiesta que viene ahora de San Antón, patrón de los animales, y en un pueblo de pastores, pues todos irán allí a la bendición de las ovejas y a la bendición de los loros o de los perros, pero llevarán ovejas, que son parte de su trabajo, de cómo alimentan a sus hijos. De acuerdo. Entonces, está clara la diferencia entre cura rural, cura urbano, pero nos podría contar, por ejemplo, porque a veces, no sé, hay mucha gente que tiene la idea en la cabeza de que los sacerdotes, y esto es así, es decir, mucha gente lo dice, y a veces me lo comentan en los directos, de hecho lo hablábamos ayer en un directo. Los curas han cogido la fama de un poco de holgazanes, sinceramente, y los curas rurales quizá más todavía, ¿no? Porque claro, un pueblo con 200 personas, 300 personas, que estamos hablando de pueblos así en por Cuenca, sí. Claro, lo que tienen que hacer es muy reducido. Entonces, si lo que tienen que hacer es muy reducido, pues acabamos teniendo la imagen de que el cura es un holgazán, alguien que trabaja los domingos y poco más, ¿no? ¿Cuál es su horario? Pues es muy gracioso, porque yo te voy a contar el horario del 5 de enero. 5 de enero. El 5 de enero, día antes de los Reyes Magos, yo nervioso por poner mis zapatos en la ventana y a ver qué van a traer los Reyes, porque ahí los Reyes me traen cosas. No sé si a ti también, pero era un día muy importante para mi vida. Yo me levanto por la mañana, llamo al arcipreste y como tengo que bautizar a un sobrino ahora, no podía llevar las cuentas a que me las selle el arcipreste. Las cuentas son el ejercicio económico de todo el año de las 4 parroquias, por separado, donde tienes que tener todas las entradas y todas las salidas y el concepto de cada cosa, y al final tienen que cuadrar los números con el saldo que había el año anterior, más lo que ha entrado dividido por lo que ha en fin, por 4. O sea, no son 10 minutos. Sí, sí. Aparte de conservar todas las facturas de los últimos 5 años, clasificadas por años, y eso pues requiere un tiempo. El arcipreste lo revisa y lo sella. Después de hacer esto, en un pueblo que está a 30 kilómetros de mi casa, tenía que pasar a ver a una señora que se estaba muriendo, que era la mamá de una feligresa de otro de los pueblos. Tenía que comprarme unos cordones de zapatos porque se me habían roto y no tenía otros, y tenía que visitar a unas religiosas para llevarles las entradas sobrantes de la película El Gran Regalo, que este fin de semana se va a proyectar ahí en los pueblos, y los tenía en casa y tenía que devolverlos. Esto fue mi mañana. Después comí y marché hacia mi pueblo, los 30 kilómetros al revés,
y allí tenía que celebrar una misa en Carrascosa de Haro, que está a 18 kilómetros, van 48 más 18 de vuelta, que era misa de 5 vespertina de los Reyes Magos. Después en otro pueblo tenía misa de 6 vespertina de los Reyes Magos, misa de la vigilia, y me fui a la cabalgata del tercer pueblo, donde llegaban los Reyes Magos, teníamos que leer el Evangelio, darles a besar al niño Jesús y estar con ellos, y terminar en la cabalgata del cuarto pueblo, el más grande, donde venían los Reyes Magos del pueblo de al lado y repartían los regalos a los niños. A todo esto se hicieron las 8:30, hubo un aperitivo con el ayuntamiento y los Reyes Magos, y tuve que salir dirección Albacete, donde acababan de ingresar a un señor con unas llagas en los dedos y quería visitar a la familia que había estado con ellos y se había perdido la fiesta y quería acompañarles un poquito. Estamos hablando de las 23:15, Albacete. Sí. Mientras iba hacia Albacete, la señora que había visitado por la mañana y que le había impuesto el escapulario y que ya había recibido los sacramentos, se murió. Y la chica me dijo, se ha muerto mamá. ¿Vais a ir al tanatorio? Sí, la veo a la vuelta. Entonces fui a hacer un responso con ellos y a estar un ratito. 0015. Y luego ya estamos en el día 6, corriendo me fui a acostar por si llegaban los Reyes y me encontraban allí a mitad. Sí. Entonces ese fue mi horario del 5, que no tuvo nada que ver con el horario del 6 ni tendrá nada que ver con el horario del 14, porque ese día trabajo en el obispado y el móvil de vez en cuando me dice, creo que deberías salir ya hacia el obispado. Vas a llegar tarde. Entonces, claro, si hasta Google sabe que tengo que irme al obispado, pues también es normal que lo sepa la gente. ¿Por qué digo todo esto? No para decir que trabajo mucho, sino para decir que el que dice que el cura es un holgazán, lo que está demostrando en realidad es que es un ignorante, porque no tiene la más remota idea de lo que hace un cura. De la misma manera que el que dijera que un albañil es un holgazán cuando no sabe lo que le cuesta estar a las 8 de la mañana con todo el material preparado para empezar su fase de construcción hasta que le toque el almuerzo y pueda estar con los demás trabajadores del pueblo y trabaje casi de sol a sol. Pero es que todo el mundo se cree que en su trabajo trabaja mucho y los demás no hacen nada. Claro. Pero no, solo hace falta meterte un día y si no te lo crees, vienes y me ayudas. Y tendrás trabajo de sobra. Una pregunta, y creo que es muy importante, ¿no? Esta pregunta que voy a hacer. ¿Usted tiene fe? ¿La fe que tiene está fundamentada en los curas? No sé si me explico. Porque, sí. porque Porque yo creo en la iglesia, dice la gente, yo creo en la iglesia, pero no creo en los curas. Sí, no, pero no tanto. O sea, yo lo que. Mucha gente. Ahora, por ejemplo, tenemos muchos seguidores de Chile. ¿De acuerdo? Chile la fe está destrozada. Porque ha habido muchos casos de pederastia, muchos casos de corrupción por parte de sacerdotes. Que, bueno, pues el sacerdote en principio tiene que ser una figura, ¿no? Para moral, una figura de una luz, un acercamiento de Jesucristo. Sin embargo, en Chile y en muchos otros sitios, pero en concreto en Chile, ha significado, pues oscuridad, ha significado, pues esto, crímenes, sobre esto de la pederastia. Entonces yo les contaba el otro día, no, es que yo no soy católico porque los curas sean buenos o malos. Y entonces yo ahora quiero preguntar a un cura, ¿usted, digamos, tiene fe por la fe de los curas, de las monjas, o por qué está en la iglesia católica usted? Después de todos estos males que han pasado, todos estos curas pederastas que hemos visto en Chile y en tantos sitios, ¿cómo que usted sigue perteneciendo a la iglesia católica? Bueno, decimos en el credo, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Nuestra fe no se fundamenta en el sacerdocio, se fundamenta en la sucesión apostólica de los apóstoles y de los obispos, lo cual no quita que seamos hombres y hagamos cosas que están fatal y que hay que condenar radicalmente, pero que en el fondo vienen porque han perdido la fe. El sacerdote que corrompe su trabajo en lo que usted ha dicho, o en el uso del dinero, o en el abuso de autoridad, o en cualquier tema, en el fondo es que no está unido a Cristo y entonces no transmite a Cristo. Pero eso lo ve el pueblo más rápido que nosotros, es decir, ellos se dan cuenta de que sacerdote le ayuda a acercarse a Cristo y cuál no. Y si estamos unidos a cualquier sacerdote por una amistad fantástica, que será muy buena, pero no nos lleva a Jesucristo, ese sacerdote no está cumpliendo con el fin para el que se ha ordenado, que es ser unión entre Dios y los hombres a través de la oración, los sacramentos y las obras de caridad. Entonces hay muchos sacerdotes que a mí me ayudan a vivir mi fe porque son vehículos para mí hacia Jesucristo, y hay otros que no, pero lo llevo con toda la paz del mundo, tampoco me preocupa nada ni me quita esto de fe en nadie. Es decir, pero la cosa es que, claro, es que hay mucha gente que sí, es que en Chile
las sectas están creciendo, testigos de Jehová, evangélicos, tal, etcétera, y en muchos otros sitios sí, por el mal ejemplo de curas. Que yo lo entiendo, pero tampoco lo justifico, es decir, tener razones no quiere decir tener razón. Muchas veces buscamos una excusa para no ser fieles a lo que Cristo nos pide a través de la Iglesia, como la confesión, la reforma de costumbres, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, nos lo dice Jesús y no nos gusta. Y al final, esos sacerdotes han hecho eso mal, porque han abusado de la confianza del pueblo basándose en su sacramento, y eso es fatal, es un sacrilegio, y a lo mejor hay otros que se creen santos y también pecan por soberbia, o otros que se enfadan mucho, como me pasa a mí. ¿Y usted cree que mis enfados tienen que servir a la gente para que se alejen de Dios? Pues a lo mejor sí, pero harán mal, porque ellos tienen que seguir cogiendo del sacerdote todo lo que le lleva a Jesús, y lo otro no, pero que lo hacemos en todos los trabajos. O sea, los profesores, hay algunos profesores que te ayudan a aprender la materia y otros que te da horror solo de pensar que existen, porque eras pequeño y te hacían trabajar y no entendías nada. Pues serán unos malos profesores, porque no tendrán vocación, porque tendrán mucho trabajo, porque tendrán estrés. Entonces, claro que no voy a comparar el trabajo de un profesor con los pecados de los sacerdotes hoy día, pero sí que tenemos que ver cuáles son los medios que nos llevan hacia el fin. Conocer, amar y servir a Cristo y después gozar en el cielo. Y si una persona te ayuda bien, y si no, adiós. Fuera. Una pregunta. Bueno, todas estas cosas que estamos hablando pueden aparecer en este libro. Es decir, si os está interesando la entrevista y queréis conocer más lo que piensa Antonio María, cómo vive el padre Antonio María, pensad que en este libro, para comprarlo, en la descripción de este vídeo aparece el enlace que os llevará al sitio donde lo podéis comprar. Pero hablando de estos sacerdotes, ¿verdad? Yo personalmente, y creo que estarás de acuerdo, yo creo que han fracasado o están fracasando. Pueden cambiar de vida, desde luego, pero están fracasando en su sacerdocio. Y yo la pregunta que te hago ahora es, ¿cuáles son las claves del éxito para un sacerdote? Las claves para que un sacerdote pueda llevar su sacerdocio con éxito. Al fin al que está llamado. Yo creo que precisamente quería hacer un vídeo más breve hablando sobre la influencia de la Virgen Santísima en la vida sacerdotal. Cuando yo era joven, el padre Alba, el fundador de la Sociedad Misionera de Cristo Rey, nos dijo: tenéis que consagrar vuestro sacramento, vuestra vocación, vuestra vida a la Virgen Santísima, y así lo hice. Y en segundo lugar, la confesión y la comunión frecuentes. Esto no es una varita mágica en la que si llevamos unas claves tenemos un sacerdocio, no. Todos tenemos errores y tenemos que... Jesús. Todos tenemos errores y tenemos que intentar que nuestros errores vayan mejorando. Dice Tomás de Kempis en su Imitación de Cristo: si cada año desarraigásemos un vicio, para esto seríamos perfectos. Entonces es verdad que tenemos que configurarnos con Cristo, irnos pareciendo a Él, pero es una tarea de toda la vida. Claro. O sea, las claves del éxito de un sacerdote propiamente están cifradas en una sólida devoción a la Virgen María y en la frecuencia de los sacramentos. Todo lo demás se desprende Viene solo. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. El que se dedica mucho a encontrar agua en los pozos donde no hay agua, pues puede hacer un servicio muy grande a la sociedad, pero siempre y cuando no se olvide de lo que le arraiga a esa sociedad a la que ha sido enviado, que puede ser la misión, que es predicar el Evangelio de Cristo con la ayuda de nuestra Madre la Virgen y a través de los sacramentos, lo hará bien. Si no, pues se habrá equivocado. Pero todos estos sacerdotes que usted dice no es que hayan fracasado ahora, han fracasado hace muchos años. Uno no cae en estas cosas de golpe. Viene porque antes o dejó los sacramentos, o dejó la oración, o empezó a dar más importancia en su sacerdocio a las cuestiones de la ONU que a las cuestiones de Jesús. Podemos decir entonces que un poco tenemos que estar prevenidos, porque ya sabemos lo que puede llegar a pasar si dejamos de hacer oración, si dejamos los sacramentos, si nos alejamos de los mandamientos de la Virgen María. Ya sabemos lo que puede llegar a pasar, y esto sirve tanto para los sacerdotes que puedan estar viendo esto. Oye, si te estás alejando de sacerdote, te estás alejando de la oración, de los sacramentos, ojo, porque sabemos hasta dónde puede llegar la corrupción. Pero hay otra cosa, lo has nombrado antes, queda muy bruto, pero es así: la holgazanería me puede apartar de mis obligaciones. Claro. Porque uno puede estar en la cabalgata de su pueblo o no estar. Como no tiene importancia, pues no voy. O puede ir a visitar a un enfermo o puede no ir. O puede decir que el hospital está lejos.
y entonces no va a visitar al enfermo porque está lejos, y poco a poco se va acomodando a una vida de pensar en sí mismo, y entonces al olvidarse de los demás y de Dios puede pasarle factura. El libro del padre Antonio María empieza con una frase del Evangelio de San Juan, que dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Su sacerdocio es dar la vida por sus amigos? Debería. Esta frase la eligió la editorial sin que yo le dijera nada. Y coincide con mi lema sacerdotal que puse en el recordatorio de la primera misa y de la ordenación. Entonces, para mí es del Evangelio de San Juan y es muy importante. Para eso hay que tener vida y hay que tener amigos. Si no tienes vida, no la puedes dar. Si no tienes amigos, ¿a quién se la das? Pero es lo que vino a hacer Jesús, el darse plenamente. A mí me gustaría que lo fuese en cada momento. Y en realidad uno, como tiene que está limitado por el tiempo, pues va eligiendo en cada momento, dentro de lo que el obispo o el superior le mandan, cómo puede darse a los demás, en qué puede darse a los demás y quién es el que más lo necesita. Y el otro día hubo un incendio en el pueblo y me pensé que, como los bomberos no necesitaban ayuda, la persona más necesitada era la dueña de la casa que había ardido, y la fui a buscar. Y sí, le hacía falta. Entonces, claro que no hace falta que vayas, claro que te pueden decir por qué te metes en mi vida, pero claro, también es muy sano que de vez en cuando te peguen con la puerta en las narices. Desde luego. Porque esto supongo que, claro, en estos desvelos de los que habla siendo cura rural, pues habrá encontrado esto que dice usted mucho, ¿no? Pues gente que ante esos desvelos que usted manifiesta, estas actitudes, ¿no?, de preocupación, pues gente que le recibe con los brazos abiertos y prácticamente se pone a llorar y le agradece, ¿no?, lo que está haciendo. Pero también se habrá encontrado lo contrario. Gente que, sí, que desprecia ese desvelo, esa ayuda. Gente que lo quiere hoy y mañana no lo quiere y no sabe lo que quiere. Pero eso pasa en la vida real. Al final uno tiene que... Claro, si un padre con un hijo pues ya tiene, ¿no?, tiene esas dificultades de esos cambios de humor, esos cambios de tal, pues un párroco que tiene que ser padre, pero de 200, 300, 1000 personas, esto debe ser agotador psíquicamente, ¿no? Sí, al final te desestabilizas si no vas con el cuidado de que sea Jesucristo el que te da la paz. Y también puede pasar en las redes sociales. En las redes sociales hoy te encumbran, ahora con el libro, si usted pone en Google desvelos, encuentra 30 entradas como si fuera el que ha inventado la palabra, el libro este, y a veces pasado mañana nadie te encuentra y dejas de ser importante, porque hay que poner el corazón en las cosas de Dios, o en el Dios de las cosas, mejor dicho, no en las cositas que hoy sí, mañana no. Entonces... es importante darse cuenta de que la eficacia sacerdotal no es, que podríamos llamarle, como usted ha dicho, el éxito, no es lo que nos tiene que dar la paz, la alegría y la fe. Sí que es verdad que dicen, pues, como hay mucha faena, lo importante es sembrar. Ya, pero ya que lo importante es sembrar, vamos a sembrar en campos donde pueda salir la semilla, porque tenemos mucha faena para ir tirando semillas a los cereales. Sí, desde luego. Entonces, yo ahora le diría una cosa, le preguntaría una cosa. Todo esto que estoy diciendo pueden encontrar en este libro, pero la pregunta es la siguiente. La gente que nos sigue, pues su desvelo es llegar a ser santo, ¿no? Y a mí me gustaría que les dijera así, les diera unos consejos a los que nos puedan estar siguiendo, de su experiencia, fruto de su experiencia personal, de cómo colaborar con Cristo en esa obra concreta de mi propia santificación. ¿Cómo puedo colaborar yo con Cristo en que me santifique? Yo creo que lo más importante es saber que no nos hacemos santos nosotros, sino que es la sangre de Cristo la que nos santifica. La Madre Maravillas decía, hilo por hilo tejiendo va, si tú le dejas, qué bien lo hará. Es decir, no hemos de preocuparnos tanto por hacer cosas en las que seamos santos haciéndolas, sino dejarle a Jesús que las haga Él. Y Él va diciendo lo que tiene que pasar en cada momento. Y ahora te hace escribir un libro que te lo piden, no lo buscas, y luego te hace predicar en Radio María, y después tienes que ir a un entierro porque se ha muerto un señor. Y eso lo decide Dios. Y si nos fiamos realmente de eso, dejándose llevar en el buen sentido de la palabra, las cosas salen. Y en segundo lugar, siendo constantes. Hoy nos cansamos de todo.
se cansa el profesor de dar clases, se cansa el futbolista de correr y si no a la vista está, se cansa el sacerdote de predicar o de dar catequesis y se cansa la madre de los niños y los niños de su madre. Entonces, esto dura toda la vida, hay que ir poco a poco, paulatinamente, y cuando nos caemos nos volvemos a levantar y le pedimos ayuda al Señor y seguimos adelante sin echar la vista atrás. Pero nos santificará el Señor cuando Él quiera y como Él quiera. Ahora, tenemos que fiarnos de Él y si tuviéramos más fe y rezáramos más, pues todo nos saldría mejor, quizás. Desde luego. Y ahora unos consejos, padre, porque hay mucha gente que nos sigue, que tiene inquietudes de que quiere ser sacerdote, que está pensando si tiene vocación, si no tiene vocación. ¿Qué le diríamos a estas personas? Y también, ¿qué consejos daría usted a los sacerdotes que nos puedan llegar a ver, pues para llevar también una vida apostólica con fruto, ¿no? ¿Qué le diríamos a los futuros sacerdotes y qué le diría a los sacerdotes actuales, a los que son sacerdotes? Pues a los dos les diría que tienen que tener comunión y comunicación con su obispo, porque es la persona puesta por Dios en el camino hacia el cielo para que nos ayude. Y entonces, en lugar de desconfiar de cómo es, de cómo lo hace, de qué dice, si me quiere o no me quiere, que son melancolías absurdas, ir al obispo y decir, mire, yo me pongo a su disposición, qué quiere que haga, cómo quiere que lo haga, y eso da igual, que quieras ser sacerdote que ya lo seas. Y si eso ya lo tenemos hecho, o está claro, o nadie lo duda, pues intentaría que mi vida sea un aprovechar el tiempo, y no holgazanear en unas cosas o en otras, perdiendo tiempo en cosas que no son fructíferas, aunque también hay que saber perder el tiempo por los demás. Y para eso no hace falta ser sacerdote. Si tú quieres serlo, pon en práctica ya las virtudes sacerdotales que necesitarás, que las hemos dicho, como la devoción a la Virgen Santísima, la fidelidad a la doctrina de la Iglesia, el estudio, la oración y la frecuencia de sacramentos. Y no hay más. Ahora, si tú no eres capaz de mantener esas cosas, primero tendrás que entrenarte para vivirlas y luego ver si realmente con la ayuda del discernimiento de los formadores en el seminario o de tu propio obispo eres capaz de seguir, o tienes que retirarte, como dice el Evangelio, que el que vaya a hacer una torre y no tenga dinero para construirla se retire a tiempo para que no se rían de él. Entonces creo que hay que animar a las personas a seguir, pero sabiendo que hay que poner los fundamentos desde casa y si se puede desde la familia. También decir que, bueno, ya saben todos ustedes que el padre, aparte de escribir este libro, que pueden comprar aquí en la descripción si lo quieren adquirir, el padre es youtuber, que también en la descripción de este vídeo pondremos el enlace a su YouTube, a su Twitter y a su Instagram para que lo puedan seguir. Pero muchos jóvenes que a lo mejor estén cuestionándose la vocación o incluso que les atraiga el estilo de vida del padre Antonio María, pues pueden contactar con él a través de estas redes sociales. A lo mejor uno dice, pues este misionero de Cristo Rey, yo también quiero ser misionero de Cristo Rey, voy a hablar con Antonio María, con el padre, para que a ver si puedo entrar en su orden religiosa. Oye, pues pueden acceder a ti por estos 3 medios, ¿verdad? Sí, luego también está el blog que se llama Se llenaron de inmensa alegría. También lo pondremos en la descripción. Y tienen una página de Facebook que se llama Sotana Rural, que ahí tienen la característica de que los mensajes que pongan son privados. Perfecto. En el comentario de YouTube lo lee todo el mundo y en el mensaje privado de Sotana Rural pues lo leo directamente y no tiene que estar expuesto allí porque a lo mejor alguien no quiere que esto se sepa. Claro. Pero mira, que si hay alguno que tiene esa inquietud, que le gustaría conocer a la Sociedad Misionera de Cristo Rey o conocer al Padre Antonio María, pues a través de todos estos medios lo va a poder hacer. Mirad, yo esto lo sé porque me lo conté hace un tiempo, pero es curioso y con esta anécdota creo que vamos a ir acabando, porque llevamos ya un ratito largo, sí. ¿verdad? Pero quiero que nos cuentes esto, que me contaste hace tiempo, ¿no? Que gracias al Padre Antonio María, ¿verdad? El Padre Antonio María ha hecho 1000 cosas en su pueblo y mucho bien por su pueblo, ¿verdad? Pero en concreto gracias a su apostolado, gracias a que se identifica como sacerdote porque viste con sotana, ¿verdad? Gracias a todas estas cosas ha podido salvar la vida de gente que estaba al borde del suicidio, ¿no? ¿Esto es cierto? Sí, tal ¿Nos cual. puedes contar algo de esto? Sí, puedo contarte los que quieras. Pobrecitos, rezo por ellos, los tengo apuntados y en la vida que tenga conocimiento de haber estado en primera línea en esa situación son 17. 17 que se concentraron mucho en los primeros años de sacerdote. Tenía compañeros que me decían, llevo toda la vida de cura y no me ha pasado ninguna vez.
¿Cómo lo haces? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegas ahí? Pero hay historias muy bonitas. Hay historias muy bonitas relacionadas con este momento de pedir ayuda cuando uno no encuentra salida. Y lo importante es que te encuentren y saber qué decirles, ¿no? Porque se sienten solos, no tienen a nadie, y uno que se quita la vida en realidad no va contra su vida, sino que lo que quiere es huir de la situación en la que está y nadie le ayuda a cómo salir. Pero he vivido varias situaciones. La más destacada fue la del rascacielos de Valencia. Bueno, un bloque de 9 pisos, rascacielos no era, pero que en la calle Blasco Ibáñez intentó arrojarse desde una cornisa. Los bomberos estaban poniendo debajo un colchón gigante y gracias a que me dejaron subir a hablar con él por llevar sotana, porque si no el jefe de bomberos no se hubiera creído que era sacerdote, lo fuimos arrastrando de la cornisa hacia el hueco del ascensor y allí lo cogieron los bomberos y lo bajaron. Y yo le dije a los bomberos, esperad un momento, tengo que hablar con él. Y los bomberos me dijeron, sí padre, pero al nivel del mar, que llevamos aquí muchas horas trabajando. Entonces es una tarea curiosa. Hay sacerdotes incluso que hacen una pastoral con este tipo de personas de vidas rotas. En este caso yo he sido a nivel particular, no tengo ninguna organización dedicada a gente que esté al borde del abismo, pero sí que se puede hacer mucho y no hay ninguna persona que esté perdida. Dios tiene siempre una llama de esperanza para todos. Todos tenemos ocasión, como el buen ladrón, de salir de un atolladero y entrar a ser parte de la vida de Cristo. Pues muchas gracias, padre. Ahora le voy a pedir una cosa más, y es que lance una máxima, una consigna, ¿no? ¿Verdad? Una frase que resuma pues todo lo que le gustaría decir a la gente que nos está siguiendo, para acabar con esa frase. Mirad, el apostolado de tu campo, si no lo haces tú, no lo hace nadie. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú tienes una serie de amigos, una serie de contactos, una serie de conocidos que este vídeo o cualquier otro les puede hacer bien. Y solo te pido que busques unas frases, una palabra, y lo compartas. Y le digas, mira esto porque te puede ayudar para esto o para esto otro. Porque es más efectivo si se lo envías tú que si se lo enviamos nosotros. Así que creo que es una buena palabra para terminar. Comparte. Sí, desde luego, es decir, el apostolado, el bien que tú puedas hacer un alma, se lo tienes que hacer tú. Dios espera que tú lo hagas. Sí, lo ha puesto Dios allí para ti. Y a lo mejor es este vídeo, o a lo mejor es otro, o a lo mejor es un Padre Nuestro, o quedar con él. Pero hablarles de Dios a los vuestros siempre que podáis. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a recordar unas cosas y después de recordarlas rezaremos una Ave María con el Padre, nos dará la bendición y ya pues finalizaremos. Lo que tengo que recordar es lo siguiente. El libro, el Padre ha venido a hablarnos de este libro, Desvelos de un cura rural, escrito por él. Si ustedes quieren conocer más al Padre Antonio María y cuál es su labor en su pueblo, qué puede hacer un cura rural hoy en España, pues pueden adquirir este libro. En la descripción está el enlace, le dan y podrán comprar el libro, ¿de acuerdo? También les pido por favor que sigan al Padre Antonio María en su canal de YouTube, en Twitter, en Instagram. También ponemos su página web, que tiene una página web que se llama Se llenaron de inmensa alegría. Todo está en la descripción para que ustedes puedan seguir al Padre Antonio María. Y ya no me queda nada más que decir. Si le parece, rezamos el Ave María. Muy bien. Y nos da la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la y tierra. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Padre. Muchas gracias a ustedes. Jeune chasseur, parfois pêcheur à 16 heures. Il aimait beaucoup le rhum, mais n'était pas encore homme. Un
la voyait, mais ne l'avait courtisée.